invitamos cada semana a que te conectes con nosotros, por favor, para que crezcas en la palabra y en una relación abundante con Dios. El día de hoy vamos a empezar, no una nueva serie, pero sí voy a tomar parte y continuación de lo que estuvimos hablando respecto a Muévete en la Palabra. Así que si estamos ya listos, por favor, toma tu lapicero, toma tu cuaderno y vamos a anotar todo lo que Dios pueda hablarte. Recuerda, Dios habla. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra es viva y eficaz y Él habla. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 9. Lucas capítulo 7, del versículo 1 al 9. La Biblia dice, bueno, esta es una historia, vamos a leerla. Yo lo tengo una versión tal vez diferente a la tuya, pero es la misma historia puesta bajo otra forma de escribir. Dice, cuando Jesús terminó, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo di la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Algo que siempre hablamos es que la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, el conocer la verdad de Dios, te revela el corazón de Dios. Sabes cómo piensa Dios, sabes cómo Dios se mueve, sabes qué es lo que Dios quiere, sabes qué es lo que le agrada. Y estamos hablando para aquellos que realmente aman a Dios y desean tener una relación más intensa con Él. Es evidente, cuando alguien no desea tener una relación, no tiene una consecuencia de vida, tampoco hay una búsqueda real. Tú no buscas aquello que no deseas. Algo que siempre enseñamos es lo siguiente. Tú nunca alcanzarás los deseos razonados de tus pensamientos. Nunca irás detrás de la razón de tus pensamientos. Siempre irás detrás de los deseos de tu corazón. No vas a alcanzar la razón de tus pensamientos. Alcanzarás siempre los deseos de tu corazón. Allí se inclina tu vida. Siempre se va a inclinar a ese lugar. Estamos viendo una historia. Un oficial, un oficial romano tenía un siervo y este siervo o esclavo estaba enfermo y manda a Jesús para que vaya. Nota lo importante de la conversación que se desarrolla en este entorno. El oficial envía a unas personas y envía a unas personas que hablen con Jesús porque él no se sentía digno. Luego le dice, sana a mi esclavo porque está enfermo. Había un deseo. Este oficial romano tenía un deseo, había una motivación que lo llevó a conectarse con Jesús. Una motivación que lo llevó a conectarse con Jesús. Esto es clave en tu vida. La motivación es la que te conduce a alcanzar determinadas metas o determinadas situaciones en tu vida. Las motivaciones, y no estoy hablando si son motivaciones correctas o incorrectas, solo se llaman motivaciones. El que tú sepas si fue correcto o incorrecto lo verás muchas veces al final.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O muchas veces lo vas a encontrar en la palabra de Dios y te darás cuenta que lo que Dios dijo es completamente diferente a la motivación que te llevó a pedir tal cosa o acercarte a Dios. Que la motivación es sumamente importante. Este oficial romano tenía una motivación y no era para él. Era su esclavo, era su siervo, estaba enfermo y él amaba a este esclavo. Él deseaba sanidad y supo de Jesús. Aquí es donde viene la historia, donde se vuelve más interesante aún. Supo de Jesús, él busca ayuda de Jesús para la sanidad de su esclavo. Pero cuando Jesús se dirige a su casa, le dice, no quiero que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi esclavo sanará. Y le da la razón por la que le pide esto a Jesús. ¿Cuál fue la razón? Yo estoy debajo de autoridad. Tengo autoridades, tengo superiores a quienes yo me someto, a quienes obedezco. Y yo también tengo autoridad. Y cuando yo le digo a uno anda, él va. Cuando le digo ven, él viene. Entonces, esto le permitió, este razonamiento le permitió entender el poder que tenía Jesús y cómo iba a funcionar ese poder en la motivación, en el deseo que él tenía. Y aquí es donde quiero mostrarte la fe de un hombre en 4 palabras. Quiero mostrarte la fe de este hombre en las 4 palabras claves que él menciona en esta historia. Algo estamos hablando. Siempre, la garantía de un hombre es su palabra. Siempre nosotros sabremos que la garantía de un hombre es su palabra. Pero antes de tomar como garantía la palabra, primero tienes que conocer el poder que sostiene este hombre. ¿Cuál es el poder que lo sostiene para que pueda sostener su palabra? ¿Qué es lo que sostiene la vida de este hombre? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su fundamento para que su palabra pueda completarse o su palabra se pueda cumplir? Necesitas revisar raíces, necesitas revisar fundamentos. Ahora, vamos rápidamente. La fe de este hombre en 4 palabras. La primera de ellas, di la palabra. Esto es maravilloso. Solo di la palabra. Este oficial tenía una fe impresionante respecto a lo que Jesús podía decir. Di la palabra. Entonces, no es el poder en sí de la palabra, es quien sostiene esa palabra. Este oficial sabía quién era Jesús. Por eso solo esperaba que Jesús dé la palabra, porque esa palabra iba a ser guardada, iba a ser respondida y sostenida por el poder de Jesús. Ahí estaba lo sorprendente y lo sobrenatural. La palabra de Jesús se sostenía por su poder, por su reino. Y lo que le dice este hombre es, solo di la palabra. No es el poder de la palabra, es el poder del que te da la palabra. Siempre terminamos confiando en la palabra. La palabra se muestra maravillosa, la narrativa es excelente, pero nunca determinas quién te da esa palabra. Seguimos las promesas de muchas personas en los matrimonios, prometemos el cielo, la tierra, prometemos tantas cosas, pero nunca tratas de verificar qué sostiene esa palabra. ¿Cómo se sostiene y se fundamenta? ¿Cómo se sostendrá esa palabra a través del tiempo? Toda palabra, todo aquello que nosotros declaramos o decimos va a ser probada. Todo aquello que tú quieres declarar será probada a través del tiempo, de las circunstancias. Y si aquello no se sostiene y no se fundamenta, se perderá. ¿Cuántas personas solamente hemos descansado en las promesas y las palabras de muchas personas, de otros? Y siempre terminabas frustrado, confundido, lastimado porque no se cumplía, no se podía sostener. Siempre se dice, bueno, lo intentamos. No se da una palabra si solo piensas intentar en cumplirla. No hay garantía, no hay fundamento, no hay esperanza en dar una palabra si solo intentas en cumplirla. Si das una palabra es porque tienes la seguridad de cumplirla. La palabra de un hombre es la garantía. Yo doy una palabra porque tengo la seguridad que la voy a cumplir. ¿Y cuál es mi seguridad? Es lo que me sostiene, lo que determina que podré cumplir lo que te dije. El día que
yo me casé con mi esposa, yo le prometí fidelidad hasta que el Señor nos lleve. ¿Cómo sostengo la fidelidad? ¿Cómo yo, un hombre que soy débil, que soy imperfecto, puede sostener serle fiel a una persona? En mis fuerzas es imposible. Entonces, ¿cuál era la garantía de que yo pueda cumplir esa palabra a través del tiempo y de las circunstancias? Esa garantía no estaba en mí. La garantía estaba en lo que Dios había hecho en mí, en lo que Dios hace hoy en mí. Mi fuerza, mis palabras, mi sostén están en Dios. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. La garantía de un cristiano está en la fe que tiene en Jesús. Ahí está nuestra garantía. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido golpeados, apedreados. Después que se abren las prisiones, hubo un temblor, ellos cantaban a la medianoche. Viene el centurión, se iba a suicidar. Ellos le dicen, no lo hagas. Y luego le pregunta el centurión a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Qué garantizaba la palabra de Pablo? ¿Cómo este hombre podía estar, este centurión, estar seguro de que lo que Pablo dijo se iba a cumplir? ¿Cuál era la garantía de la palabra de Pablo? Pablo no la tenía. Esa garantía estaba en la fe que él tenía en Dios. Esto mueve montañas. Cuando tu fe, tus palabras se sostienen en lo que Dios dice, se cumplen. Porque la garantía de esas palabras están en Dios, no están en nosotros. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos sostener sin una fuerza sobrenatural las palabras que declaramos, porque al final son solo palabras que se las lleva el viento. La Biblia dice que las palabras son como las plumas, las sueltas y están en el aire. El fundamento y la garantía de toda persona que declara una palabra tiene que estar en algo mucho más grande que él mismo. Mucho más grande, más poderoso que pueda sostener la palabra que está dando. Este hombre dice, di la palabra. La garantía y la efectividad que él buscaba sobre la vida de este esclavo estaba en lo que Jesús iba a decir, en la palabra. En la palabra que este hombre iba a decir. En alguien que resucitó a un hombre después de 3 días. En alguien que hacía milagros. En alguien que dio de comer a 3,000 personas. En alguien que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta era la garantía que tenía este hombre. Si Jesús daba una palabra, la garantía era todo aquello que rodeaba a Jesús. Toda la integridad, toda la vida, todo aquello que envolvía a Jesús, todo el honor, la reputación, todo el reino de Dios alrededor de Jesús, era lo que sostenía el poder de la palabra de Jesús. Y este hombre dice, di la palabra. Es como cuando nosotros tratamos de buscar las palabras de Dios para diferentes áreas de nuestra vida y no somos los que buscamos las palabras de Dios. Somos los que buscamos adivinación. Tratamos de adivinar qué es lo que Dios quisiera para mí. ¿Qué es lo que Dios quisiera en esta circunstancia? No somos de los que buscamos la fuente. No nos gusta buscar la fuente en este tiempo tan acelerado. Nos gusta buscar los hechos, nos gusta buscar situaciones y objetos, todo terminado. Nos gusta que todo sea rápido. Si alguien puede ayudarnos a brincar todas las etapas y los procesos en nuestra vida, lo que cueste lo pagaremos con tal de brincar esos procesos que no son útiles, no importan. Lo que interesa es el final. Eso no es cierto, los procesos son importantes. Todo proceso en tu vida es sumamente importante y más si esos procesos provienen de Dios. No puedes brincarte los procesos en tu vida. Te pierdes lo más importante, el temple que debes de ganar en cada circunstancia. Por eso no escapamos a los problemas. Tampoco los enfrentamos solos porque no podemos. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.
Allí está nuestro socorro, allí está nuestro fundamento. Si enfrentamos una vida difícil, una vida dura, complicada, sobre todo en este tiempo, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tiene que ser en la palabra que Jesús ya dijo. ¿Cuál es la palabra que te puede sostener el día de hoy? Que Jesús haya dicho. No una que tú quieras inventar. No. Termino escuchando personas que dicen Dios está conmigo siempre, pero cuando lees en la Biblia dices Dios resiste al soberbio. Quiere decir que Dios mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Cuánta soberbia puede haber en nuestra vida y de declarar que Dios está conmigo, aunque no me importe la ley de Dios ni lo que Dios diga, pero yo sigo declarando que Dios está a mi lado? Cuando encuentras en la Biblia que dice que Dios mira al soberbio, te das cuenta que Dios ni siquiera está ocupado en tus decisiones ni en tus pensamientos, porque tú hace mucho tiempo te olvidaste de Él y le diste la espalda. Quiero ir un poquito más allá. Si el deseo de Dios, si la palabra de Dios ya fue dada, ¿por qué no vamos a la fuente? Este hombre fue a la fuente. Di la palabra viene de ti. Lo que va a cumplirse y lo que se va a realizar proviene de lo que tú digas. Yo estoy seguro porque hay garantía, hay toda una garantía, hay todo un respaldo que tú tienes. El reino de los cielos te respalda con lo que tú dices. Esta era la seguridad que tenía este oficial. Aprendamos a buscar la fuente de donde nacen las promesas de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si por algo nosotros en esta tierra perseveramos en la fe, no es por esta tierra, es por la vida eterna. Si perseveramos en esta fe, nuestra fe en Jesucristo, si estamos perseverando cada día, no es por vivir en esta tierra y por pasar nuestra eternidad en esta tierra, sino es la eternidad al lado de Jesús. Nuestra fe no es por esta tierra, nuestra fe es por la eternidad. No es por la vida de mis 50, 60, 70 años. Es por la vida que tendré en la eternidad. Ve a la fuente, por favor. Ve a la fuente. No establezcas ideas, ni filosofías, ni doctrinas, ni pensamientos que se sostengan solo en el aire porque a alguien se le ocurrió. Deja de vivir de teorías, vive de fundamentos y de verdades. Dios mismo dio testimonio de Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Te doy una muestra. Se abrieron los cielos cuando Jesús fue bautizado y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido. Dios da testimonio públicamente desde los cielos de que Él era su Hijo, que Él era Dios. Si crees en el testimonio del hombre, el testimonio de Dios es superior a cualquier otro testimonio del hombre. Quiero darte la segunda palabra. Vamos a correr un poquito más antes que nos gane el tiempo. Desde donde estás. El oficial le dice, di la palabra desde donde te encuentras, desde donde estás. No tienes que venir a mi casa. Esto es sorprendente, esto es una fe increíble, por eso Jesús al final dice, nunca vi una fe tan grande como la de este hombre. Desde donde estés, no importa el lugar donde te encuentres, sé que el poder que tienes traspasa barreras, fronteras, el tiempo, la distancia. ¡Qué seguridad impresionante! ¡Cuánta seguridad! ¿Cuántas veces pensamos que Dios está lejos, que Dios es inalcanzable por nuestra vida? O porque creemos que vivimos en cierto lugar y tenemos ciertas cosas y otras no. Creemos que es imposible alcanzar a Dios. Esto es una mentira. Desde donde estés, fue la palabra de este oficial. Porque desde donde te encuentres, desde donde yo me encuentre, tu palabra y tu poder me van a alcanzar. Tu sanidad, lo que tú tengas para mí, para los míos, me alcanzarán si ya diste la palabra. Trasciende edades, trasciende tiempos el poder y la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, más de 2000 años, seguimos hablando de Jesús, predicando, y esto se cumple. La palabra de Dios se sostiene y tiene la garantía del reino de los cielos, que es inconmovible.
La tierra se sigue moviendo de un lado para otro, sigue habiendo disturbios, sigue habiendo situaciones incomprensibles para muchos, y el reino de Dios sigue siendo firme. Y todos aquellos que confían en Dios siguen siendo firmes. La Biblia dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si confías en Dios, tu permanencia es firme, es estable y no te vas a mover ni sacudir, aunque las situaciones se vuelvan difíciles y muy complicadas, porque tu Redentor, tu Rey, es inconmovible. Desde donde estés, si decides creer, desde el lugar donde te encuentres podrás ver el poder de Dios llegando a tu vida, llegando a los tuyos. Por eso oramos. Yo puedo encontrarme en este lugar, mi familia puede encontrarse a más de 100 kilómetros de distancia, o un amigo puede estar a 1000 kilómetros de distancia, y no importa las distancias, la oración tiene poder, porque tomo lo que Dios dijo, su palabra, la envío por el poder de Dios a través de la oración, y la Biblia dice que su palabra no regresará vacía, sino hará todo aquello para lo que fue enviado. Por eso oramos. Cuando creemos en el poder de Dios, desde donde estemos, oramos por las personas, porque sabemos que esa palabra que usamos, que fue la que Jesús dijo, obrará, no importa la distancia. Puedes orar por tus hijos, por tu familia, por tus amigos, por aquellos que piensas que nunca volverás a ver, que se encuentran lejos. Puedes orar por ellos. El poder de Dios puede alcanzar en el lugar donde ellos se encuentren. Este oficial dijo, di la palabra desde donde estés, porque igual llegará, igual tu poder traspasa distancias, y yo creo eso. Y vamos a ver el argumento que él tuvo para creer en la palabra y creer en que las distancias eran irrelevantes para que el poder de Dios se manifieste en la vida de este esclavo. Esa era su motivación. Él dice, porque estoy bajo autoridad. Estoy bajo autoridad. Un hombre de fe siempre está bajo autoridad, porque la fe se sostiene por la obediencia. Un hombre de fe siempre está y estará bajo autoridad, porque la fe se sostiene por la obediencia. La fe se sostiene por la obediencia. La única evidencia de tu fe se llama obediencia. Si tú crees en Dios, te sometes a su palabra. No puedes vivir en autoridad si no estás bajo autoridad. ¿Qué significa estar bajo autoridad? Someterte a una autoridad, obedecerla. Siempre enseñamos, la obediencia no es cumplir una orden, la obediencia es hacer tuya la voluntad de otro. Ya es tuya, no es lo que él te dice, es lo que ahora tú quieres hacer. ¿Cuántos de nosotros nunca hemos estado bajo una autoridad? Siempre hemos cumplido las órdenes que nos han impuesto y nos han dicho, pero nunca decidimos amar y someternos a esa autoridad. ¿Cuántas veces yo como pastor escucho que personas dicen, bueno, tengo que obedecer lo que dice la Biblia, porque es un mandamiento? Entonces no es un deseo de tu corazón, sino es un mandato que tienes que cumplir. Eso no se llama obediencia. Solamente la tiranía a través del poder excesivo somete y subyuga al débil para que obedezca una orden. Dios no es un tirano. Él no puede subyugarte para que tú obedezcas algo que no amas. Toda obediencia se da por amor. No hay obediencia en odio ni en miedo. Jesús dijo, si me amas, obedece mi palabra. Jesús nunca dijo, obedece mi palabra, si no te mando al infierno. Él siempre dijo, si tú me amas, obedecerás mi palabra. La condición de la obediencia es el amor, no es el miedo. Ese hombre decía, estoy bajo autoridad, sé cómo funciona. Yo decido estar bajo autoridad, yo decido obedecer.
Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Que obedezca sus mandamientos. La obediencia no es una imposición a cumplir órdenes. La obediencia es una acción voluntaria, razonada, decidida de amar la voluntad de otro y hacerla tuya. ¿Cuántas veces has obedecido a Dios? Esto es algo que vio Juan el Bautista cuando él empieza a bautizar a las personas. Y venían de todos los pueblos. En un momento Juan el Bautista se queda mirándolos, discierne en su corazón, se da cuenta de lo que ellos estaban haciendo y les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Sus acciones no hablan de arrepentimiento, sus acciones solo hablan de miedo. El arrepentimiento no es miedo. Cuando uno se arrepiente no lo hace por miedo. Lo hace porque desea cambiar de dirección. Arrepentimiento es cambio de dirección, no es tener miedo. Porque si tú dejas de hacer algo por miedo, el día que se te vaya el miedo, lo volverás a hacer. No puedes vivir bajo temor, algún día te vas a emancipar. Si tú vives siendo un cristiano porque tienes miedo de Dios, algún día te emanciparás y dirás, bueno, hace tantos años que no viene Cristo que no creo que venga, así que haré mi propia vida. Se obedece por amor. Se obedece por amor. Este hombre decía, estoy bajo autoridad. Él tenía en su corazón la voluntad de otros, por eso lo entendía. Yo estoy bajo autoridad. Sé que tú eres Jesús y el Padre te da la autoridad. Yo entiendo esto. Yo estoy bajo autoridad. Tengo mis superiores. Esto decía el hombre, qué claridad. ¡Qué claridad! No hay fe sin someterte a una autoridad. No hay fe sin obediencia. La única evidencia de tu fe se llama obediencia. No me cuentes, no le digas a nadie que tú crees en Dios y no obedeces su palabra. Eso no se llama obediencia. Eso se llama religiosidad. El creer en Dios, todos creen. La Biblia dice, sin ánimo de incomodarte, que los demonios creen y tiemblan de Dios. Ellos creen, pero tiemblan. Nosotros, o muchas personas creen, ni siquiera tiemblan. Pero eso no hace en un cristiano un demonio. No lo hace cristiano. La evidencia de tu fe se llama obediencia. Y la obediencia es hacer tuya la voluntad de Dios en tu corazón por amor. Porque decidiste amarlo. Si algo en esta vida nadie puede imponerte es el amar a otra persona. La lujuria, la lascivia no es amor, es solo deseo. Es un deseo hasta obtener el beneficio a expensas de otras personas. Eso no es amor. Jamás. No te confundas. Ahí terminas escuchando muchos líderes de opinión diciendo que el amor acaba. No. Eso se llama lascivia y se llama lujuria. Se termina una vez que te beneficiaste de aquello que buscabas. El amor no termina porque es una decisión de pacto hasta el final. Y quiero darte la última palabra de este hombre. Tengo autoridad. Estaba dando sus razones a Jesús. Yo quiero que digas la palabra desde donde estés y te doy mis razones. Yo estoy bajo autoridad y yo también tengo autoridad. Y cuando le digo a uno, anda, él va. Y cuando le digo, ven, él viene. Ellos obedecen. Este hombre, con la autoridad que tenía, vio la efectividad de los deseos que él declaraba. Conocía los resultados de vivir bajo autoridad. Él conocía, él sí sabía, porque él estaba bajo autoridad y él tenía autoridad delegada. Esto es lindo. Él tenía autoridad delegada. Él no se había constituido en autoridad por sí mismo. Le habían delegado la autoridad. Por eso él tenía un rango. En el reino de Dios, la investidura de autoridad siempre es delegada. Yo no soy esposo porque quiero, soy esposo porque me delegaron la responsabilidad y el cuidado de mi cónyuge. Yo no soy un hijo de bendición porque quiero, soy un hijo de bendición porque honro a mis
padres. Se me delega una bendición porque honro a mis padres. No soy pastor, no soy evangelista porque yo me autodenominé evangelista o pastor. Hay una autoridad conferida para desarrollar un ejercicio de ministerio al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al mundo. Hay una autoridad conferida. Nadie se levanta y se declara rey plenipotenciario o declara tener una autoridad sin que alguien reconozca esa autoridad. Eso solo lo hace Dios. Si alguien se levanta e impone su propia autoridad, bueno, está tomando el lugar de Dios, porque no espera que haya una investidura, una autoridad delegada sobre su vida para que funcione esa autoridad. Y este hombre dice, tengo autoridad, me han dado una autoridad y sé cómo funciona. Sé que esto es efectivo cuando hay una autoridad delegada. Sé que va a funcionar. Solo di la palabra desde donde estés y va a funcionar. Tengo este privilegio, me han dado un privilegio. Y recuerda, esa autoridad que él tenía le fue delegado. Había privilegios que se le otorgaron. Tal vez en este tiempo, por sus acciones, por su trabajo, por su integridad, le otorgaron ese cargo de funcionario elevado. Pero en Cristo, la autoridad que nosotros tenemos en Cristo, que se nos fue delegada, no fue por nuestros méritos, fue por los méritos de Jesús. Él hizo el trabajo y a ti y a mí nos dieron una autoridad delegada. Pero algo sucede. No podemos tener a una autoridad delegada si no estamos sometidos a una autoridad. Recuerda la historia. Tú no puedes decir que tienes autoridad en el nombre de Jesús si no estás sometido a la autoridad de Dios. Ay, ¿qué es estar sometido a la autoridad de Dios? Es hacer tuya su voluntad y guardarla en tu corazón. Obedecerla, vivir en ella, construir futuros, incluyendo el tuyo, en la voluntad perfecta de Dios. Yo quiero ir terminando. Estas 4 palabras, di la palabra. Tienes todas las respuestas de Dios en su palabra, absolutamente todas las respuestas. No sigas tratando de ser adivino y buscando o pensando o imaginando lo que Dios quisiera para tal y cual situación. Porque lo que Dios sí quiere ya está revelada en un libro que se llama Biblia. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. La palabra está dada. Muévete en la palabra. La garantía de la efectividad de esa palabra se fundamenta y se sostiene en Dios mismo, en el reino de Dios. La Biblia dice, Dios no pudiendo dar garantía, no había otra persona que lo garantice a Él porque no había nadie más grande que Él. Él dice, juró por sí mismo, dio la garantía por sí mismo, yo lo haré. Esa garantía maravillosa, incluso cuando dijo, voy a regresar por segunda vez. Él cumplió todas las palabras que dio. Todo lo que Él dijo cumplió. Y la última palabra, cuando dejó esta tierra, fue, regresaré por segunda vez. Te doy las 4 palabras, di la palabra. Ya tienes las respuestas de Dios. No adivines, no imagines, no busques teorías, no inventes teorías, no busques personas que no entienden nada de fe porque no tienen una relación con Dios y les creas a ellos. La Biblia tiene las respuestas. Dios reveló sus deseos para tu vida, para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. La segunda palabra, desde donde estés. Dios es omnipresente y Él es todopoderoso. Él puede moverse a través del tiempo y a través de cualquier circunstancia difícil de tu vida. Desde donde estés, no importa el lugar donde te encuentres tú, Dios puede llegar ahí. No importa qué tan bajo has caído, no importa cuántas veces golpeaste la fe, aún puedes regresar si estás con vida. Dios tiene ese poder para llegar a ti. Solo necesitas ir hacia Él. Abrir las puertas de tu vida. Tú tienes las llaves. Ábrelas y dile, yo quiero tener un encuentro contigo. Quiero darte la tercera, estoy bajo autoridad, la tercera palabra.
busca, anhela vivir bajo la autoridad y el poder de Dios, decide construir en obediencia, vive bajo autoridad, vive bajo la autoridad de Dios. Él es nuestra protección. Allí nos cuidamos, allí somos protegidos. Y la última palabra, tengo autoridad. Eso fue lo que dijo este hombre. Tengo autoridad. Tengo autoridad. Este hombre dio las razones suficientes para creer a Jesús. Estaba bajo autoridad y tenía autoridad. Y cuando él se movía en esas dos dimensiones, estar bajo autoridad y tener autoridad, él veía la efectividad y la eficacia de estas dos condiciones en su vida. Estar bajo autoridad y tener autoridad. Yo tengo autoridad de Dios porque estoy debajo de la autoridad de Dios. No puedes moverte en autoridad sin estar bajo autoridad. Mira lo precioso, la fe de un hombre en 4 palabras. Di la palabra desde donde estés. Estoy bajo autoridad y tengo autoridad. Yo quiero invitarte en esta mañana, por favor, a que puedas tomar un tiempo de oración conmigo. ¿Cuántos anhelamos vivir en triunfo, vivir en victoria? No lo haces si no tienes autoridad. No sucede. Seguimos creyendo ideas, fantasías, teorías, palabras que no se pueden sostener porque el carácter del hombre no lo sostiene. Pero seguimos creyendo las palabras porque las palabras son muy bonitas. Todas las palabras que Jesús dio son sí, todas sus promesas son sí y son verdad porque se sostienen en su poder. Ningún hombre en la humanidad dijo ser Dios, solo Jesús. Se sostiene en su poder, creador del cielo y del universo. Yo te invito, si quieres volver a Él en este tiempo, haz una oración. Quiero invitarte a tener una oración conmigo. Cierra tus ojos allí, por favor, y ora después de mí. Repite estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón. Estoy completamente arrepentido de darte la espalda, de vivir en necedad, de creer que puedo lograr todas las cosas sin tu ayuda, sin tu soporte. Hoy me doy cuenta que he perdido mucho. He perdido mi vida, mis años, familia, recursos, economía, habilidades. He lastimado mi vida tantas veces por vivir lejos de ti. Hoy me arrepiento. Decido someterme a tu voluntad. Decido someterme a lo que tú desees para mi vida, para mi familia, para mi futuro. Me someto a ti. En el nombre de Jesús te pido perdón y recibo tu perdón para mi vida. Quiero ser un hijo tuyo y que tú seas mi Padre. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo estoy seguro que Dios está haciendo una obra en tu vida. Cuando uno nace de nuevo, la Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo pasa. Ya no hay deseos de volver a lo que tenías atrás. Ahora quieres vivir de otra manera. Ahora quieres a Jesús. Encontraste una respuesta para tu vida y que tal vez no lo entiendes, pero sabes que es Dios. Yo te invito a que leas la Biblia, a que ores, a que puedas reunirte con nosotros cada semana, durante la semana, y puedas dar testimonio de quién es Jesús a otras personas. Gracias, familia Pasión, por estar reunidos en esta mañana. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios no ha cambiado. Si tienes alguna enfermedad, permíteme orar por ti. Por favor, extiende tus manos ahí donde estás o toca la emisora. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por cada persona que en este momento padece alguna enfermedad. Me pongo de acuerdo con ellos, Señor, y voy a tu palabra que dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Padre, en el nombre de Jesús, eres el mismo, no has cambiado. Sana a cada persona. Cada enfermedad, Señor, cada enfermo que en este momento esté creyendo en ti, levántalo.
Que toda enfermedad sea quitada de su cuerpo, Señor. Opera sanidad en él. A través de tu poder, glorifícate en ellos, Señor. Haz tu obra, que ellos sean sanados en el nombre de Jesús y que toda enfermedad sea quitada de sus cuerpos.